Muy buenas tardes, queridos amigos, socios, simpatizantes del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos al Centro Riojano de Madrid. En un día en el que tenemos la presentación del libro de 50 años de periodismo callejero por su autor, don Antonio Martínez Corza, periodista riojano, y que nos va a presentar pues la historia de su vida de más de 50 años, como dice su libro. Lo primero de todo, comentarles que el Centro Riojano de Madrid es una entidad que se dedica a la divulgación de los valores riojanos y que acoge todas las presentaciones y todas las representaciones que tengan que ver con la cultura y con otros temas de todo lo relacionado con La Rioja. Y hoy pues es un día también muy especial para nosotros y sobre todo con la gran mesa que conformamos. Tengo aquí a mi derecha al director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, don Diego Iturriaga, que le voy a dar turno de la palabra para que continúe con la presentación. Muchas gracias a todos y bienvenidos al Centro Riojano. Muy bien, muy buenas tardes y muchísimas gracias, José Antonio, por esta presentación. La verdad que se me hace extraño estar en esta presentación como director general de Cultura, porque de alguna forma me considero editor del libro que hoy Antonio aquí nos presenta. Antonio recordará perfectamente la primera reunión que tuvimos, que yo creo recordar que fue en el mes de diciembre del año pasado, 2018. Este libro lleva como 10 meses de gestación. Y hemos tenido desde aquel momento muchos encuentros, sobre todo en mi despacho, en la Universidad de La Rioja, igualmente en diferentes cafeterías de la ciudad de Logroño. El tiempo ha pasado, es un texto que se ha trabajado muchísimo, sobre todo obviamente por parte del autor. Ahí tenéis casi 600 páginas y bueno, con muchas indicaciones tanto de la editora responsable, que está hoy aquí en la mesa, Judith Arteaga, a quien le daré paso en unos breves instantes, como servidor. Yo soy profesor de Historia. Y tengo que reconocer, ahora mismo en excedencia, obviamente, tengo que reconocer que este es un libro que va a formar parte de la bibliografía de la asignatura de Historia Contemporánea del siglo XX en España. Tengo muy claro que historia, y sobre todo la historia reciente, que es la que explica Antonio en su libro, se puede utilizar o se puede abordar, mejor dicho, desde muchos aspectos, desde muchas fuentes, y una de ellas, obviamente, son las fuentes orales. Esta es una fuente escrita a través de una fuente oral. Creo que María Antonia, que también es doctora en Historia Contemporánea, como yo, estará de acuerdo con lo que estoy diciendo. Leyendo este ensayo, estas memorias, podríamos decir, de 50 años de periodismo callejero, yo he aprendido mucha historia reciente de España. Y por lo tanto, volveré a las clases, algún día dejaré la política, no sé si será en 4 años, en 8, en 50, nunca se sabe, pero sé de una forma muy clara que quiero volver a la academia y tengo bien claro que el libro de Antonio formará parte de la bibliografía que el primer día recomendamos a nuestros estudiantes. Creo que eso dice bastante del libro. Eso desde el punto de vista personal, quería decir estas palabras y agradecimiento a Antonio por todo lo que me has enseñado, tanto en el libro como en esos cafés largos que nos hemos tomado. E igualmente ya desde lo más institucional, desde la Dirección General de Cultura, que ahora represento, pues también un agradecimiento al Centro Riojano de Madrid por ceder este espacio para esta presentación. Es un centro que conozco desde hace muchos años por mi labor profesional previa, tanto en la academia como en el mundo de la edición, y siempre que presentamos algo en Madrid, el primer destino que nos viene a la cabeza siempre ha sido este Centro Riojano. Y desde lo público, pues hemos tenido, creo que una fructífera reunión en los 30 minutos que han precedido a esta presentación, y estoy seguro que el entendimiento va a ser perfecto para todo tipo de actividades académicas, artísticas, en general culturales, que podamos trasladar desde La Rioja, incluso proyectos que se generen en este propio espacio del Centro Riojano desde la Dirección General de Cultura, pues obviamente tendrán todo nuestro apoyo. He prometido ser breve, no lo he cumplido, lo siento, pero cedo el turno de palabra a la editora responsable de Editorial Sin Índice, editorial con sede en Logroño. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo también prometo ser breve, espero cumplirlo.
Como primera cosa, simplemente los agradecimientos, como es normal, al Centro Riojano por acogernos, al director de Cultura por estar hoy aquí, que con su apretada agenda ha hecho un hueco para estar acompañándonos, a María Antonia, que también es una gran experta en historia y que nos va a dar su punto de vista de este gran libro, a Antonio por haber confiado en la editorial para publicar este gran trabajo. Son 50 años, es un libro de un tamaño importante, pero con todas las cosas que nos cuenta, incluso podría haber sido de muchas más páginas. Como decía Diego, hemos aprendido muchísimo con este libro, muchísimo de nuestra historia, y espero que todos los que lo lean aprendan también de él y vean muchas cosas, que algunas son anécdotas que también nos contará luego Antonio. Nada más, agradecerles, por supuesto, a todos ustedes por estar hoy aquí acompañándonos, y espero que disfruten de la presentación y de su lectura posterior. Le voy a pasar la palabra a María Antonia, que va a hacer las veces de presentadora y nos explicará un poquito más en detalle su visión del libro. Bien, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al Centro Riojano de nuevo por acogernos. Bueno, es un sitio en el que todos los riojanos nos encontramos muchas veces, y en actos culturales la verdad es que bueno, uno se siente aquí en su casa. Ya me ha tocado también aquí presentar algunos de mis libros, y la verdad es que me encanta venir al Centro Riojano de Madrid. Gracias por lo tanto al centro, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias al expresidente también de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y bueno, y gracias sobre todo a la editorial por haberlo publicado, pero a Antonio sobre todo por haberlo escrito. Y quiero contar también una anécdota. Dirán, bueno, ¿y por qué esta señora hace de presentadora? Pues por casualidades de la vida, digamos, ¿no? Antonio me lo pidió. Yo conocí a sus hermanos antes que a él mismo, y conocí a Antonio en la presentación además de un libro mío que espontáneamente se presentó, se me presentó en el Ateneo Riojano. Y como en ese libro, bueno, pues había, que se sitúa, porque yo también soy calagurritana como Antonio, y tengo en común que su padre fue alcalde de Calahorra y yo también lo fui. Y entonces quizá por eso hay una ligazón ahí extraña, y yo le agradezco mucho que haya querido que yo lo presentara. Y siempre recuerdo pues que en ese acto me abordaste y me dije, lo más lo cuentas en el libro, que me hace también mucha ilusión. Y también es una cosa hermosa, bueno, pues cerrar ciclos y unir a gente que podían estar en antípodas ideológicas, y sin embargo la tolerancia es el punto de encuentro de todos. Y yo creo que para mí ha sido también, me he sentido muy orgullosa de que Antonio me dijera que le gustaría que yo le presentara. Y bueno, pues aquí estamos. Como ha dicho el director de Cultura, Diego Iturriaga, estamos ante un libro muy interesante por dos cuestiones. Teóricamente, él ya me había hablado previamente de que iba a publicar un libro, pero con una edición, como se ha dicho, limitada a su propia familia. Él quería contarles a sus nietos la historia de su vida, de su peripecia vital, su trabajo. Y bueno, luego, y ese fue el primero que conocí. De hecho, contrastamos alguna información de algún recuerdo, porque ya sabéis que la memoria a veces nos traiciona, y recordamos las cosas de la infancia de una manera que luego a veces no son exactamente así. Entonces, bueno, pues como comentamos en aquel momento algunas cuestiones. Este libro es muy interesante y me parece, me ha dado una gran alegría que se publicara con un intento de ser mucho más difundido, porque siendo una experiencia autobiográfica la que cuenta, como bien ha dicho el director de Cultura, es también un documento vivo de la historia de España reciente. Y sin duda es una fuente que los historiadores pueden utilizar sin lugar a duda, hablando por ejemplo de la transición española. Es un periodo muy rico que recoge el libro, y bueno, los historiadores, aunque nos tenemos que atener a las fuentes documentales
pero también los testimonios orales, la experiencia. Claro, Antonio da su visión de lo que ha vivido, pero sin duda es un testimonio de primera mano de alguien que está, algo que él quiere recuperar, que es al periodista de agencia, al periodista anónimo, al que cubre la noticia, pero que tampoco, que no firman, pero además de un periodismo que yo creo que ya no existe del mismo modo que él lo narra, porque yo creo que las agencias, como tú bien dices en el libro, ni prácticamente ningún medio de comunicación en estos momentos puede enviar a alguien que cubra una noticia y que esté como tú estabas, por ejemplo, cuando la muerte de Franco, siguiendo cada momento, vigilando si había movimiento, qué pasaba, poner oídos en cualquier sitio para captar la noticia, que esa es un poco la labor intrínseca del periodista de raza, ¿no? Bueno, por eso yo creo que es un libro muy interesante, pero luego también tiene una parte realmente, bueno, muy entrañable, porque él nos cuenta de una forma casi sin pudor, nos va contando su experiencia vital, o sin pudor. Muchas veces se dice, por ejemplo, que los escritores, bueno, se desnudan en público, sobre todo cuando se escribe, por ejemplo, poesía, pero escribir la propia experiencia personal, el primer amor o la primera vez, bueno, todos esos episodios que de algún fragmento, yo me lo he pasado muy bien, yo se lo aconsejo que lo lean, porque además se van a reír un montón, porque te cuenta algunas experiencias realmente notables en el libro. Bueno, dicho esto, diremos, ¿qué nos revela el libro? ¿Qué nos revela el libro de Antonio? Porque también Antonio es un personaje en sí mismo, ¿para qué vamos a engañarnos? Pues nos revela que tiene unos referentes claros que son el recuerdo de su padre, el recuerdo de su madre, y además ahí no solo hay algo sentimental, sino también un poco de sentimiento un poco trágico, porque es la pérdida de la madre cuando es joven, y luego la pérdida de una hermana que él ha visto, pero que jamás, el recuerdo de Sara es algo de su hermana Sara, nacida y desaparecida, aunque la dan por fallecida. Yo creo que eso es algo que de alguna manera, desde el punto de vista personal, a él le ha afectado mucho, igual que en todo momento él habla de su madre como alguien que a lo largo de todo el texto le va siguiendo, le va ayudando. El recuerdo del padre es un recuerdo como referente muy importante. El padre de Antonio Martín fue el primer alcalde, tras el triunfo del golpe militar. El primer alcalde de Calahorra es José María Frontera de Haro, un personaje muy sanguinario. El siguiente fue Antonio Martín en 1939. El recuerdo que queda de él, y esto también son de testimonios orales que uno recoge, pues es un recuerdo entrañable también. Fue un hombre del que se tiene un recuerdo de una persona, de una buena persona. Yo además lo he estudiado un poco también ese periodo, pues por mis otros trabajos, sobre todo por mi tesis doctoral sobre el obispo Fidel García. Entonces es un periodo muy complicado, pero en la parte que como historiadora he visto, es un hombre que se preocupa mucho de la problemática social que vive la ciudad en esos momentos, ¿no? Antonio, yo creo que de su padre tiene un recuerdo importante, y él ha querido de alguna manera que en su propia vida no traicionar sus propios principios, ¿no? Entonces su padre fue una persona honrada, así nos la marca a él como una persona honrada, y él ha querido no traicionar ese recuerdo y esa vivencia importante que él tuvo. Por eso yo digo que el referente del padre es algo que queda muy claro a lo largo del libro. En esto me estoy refiriendo a las partes personales. Entonces él narra, por ejemplo, muy brevemente, les voy a leer algunos párrafos, el fallecimiento de su padre, ¿no? Y dice: a su entierro acudieron camisas viejas, violetas de marzo, rojos de toda la vida, los allegadizos a todos los comederos, vecinos agradecidos, simples mirones y hasta el propio camarada Escalona, el ricachón. Todos ellos estuvieron presididos por el obispo de la diócesis, don Abilio del Campo y de la Bárcena, ya Fondón. Es decir, yo creo que a él te halaga mucho que fuera gente de todo tipo y condición, ¿no? Y ese recuerdo imborrable pues también nos lo marca. Bueno, como digo, esos tres recuerdos marcan el libro, evidentemente. Y luego él hace
una crónica descarnada, es decir, la experiencia autobiográfica que nos muestra como escritor lo cuenta, es un encuadro costumbrista perfecto de la época, porque nos describe cómo era la vida de los años. Él nace en el año 1944, entonces nos narra perfectamente cómo es la vida en esa posguerra. Y cómo y se nota perfectamente en sus recuerdos la transición también a los años 60, y luego ya llegará. Ahí hay un cambio también, él ya se va haciendo mayor también en la edad, pero los recuerdos que nos narran son una crónica fantástica, porque además narran experiencias comunes de muchos españoles y en ese periodo. Entonces uno se siente claramente identificado con lo que nos cuenta, y además lo hace de una manera, con un sentido del humor muy notable. Es decir, hay fragmentos en los que, bueno, por decirlo coloquialmente, te partes de risa, porque cuenta aventuras realmente notables. Es decir, por ejemplo, un día que cogieron una moto, una Lambreta, y se fue con un amigo a Vitoria, desde Logroño a Vitoria, en una Lambreta, y se quedaron sin gasolina al llegar a Vitoria, y tuvieron que volver pues con la Lambreta, empujando la Lambreta cuesta abajo, sin gasolina, hasta que llegaron. Es decir, bueno, y lo cuenta de una forma que los estás viendo y te mueres de risa, o sea, como otras muchas escenas. Quiero decir que ha contado la experiencia no desde un punto de vista de amargura, no, sino nos está mostrando las cosas que le llamaban la atención, pero nos lo está contando, narrándolo de una forma que resulta muy agradable para la lectura, ¿no? La política es también algo transversal al libro, porque nos va contando todas las experiencias en la agencia EFE, las cuestiones que le preocupan. Además, nos cuenta cómo crea un sindicato, cómo están luchando por sus derechos, cómo considera que hay momentos de censura también en la democracia, tanto con gobiernos socialistas como con gobiernos del Partido Popular. Los narra muy bien, narra experiencias realmente muy interesantes que nos hacen comprender, ahora que está tan de moda también poner en cuestión, incluso, bueno, hay otros libros que se están difundiendo mucho sobre el tema, como El Director, por ejemplo. Pues yo creo que las cosas que nos cuenta Antonio respecto de su experiencia de esa época de la transición son muy interesantes, igual que lo son, por ejemplo, como la incertidumbre cuando el atentado de Carrero Blanco, hasta que se atreven a dar la noticia. Hay un desconcierto en la agencia EFE, porque al fin y al cabo la agencia EFE, si no lo confirmaba, no daba los datos, las demás no salía la noticia. Los episodios en torno a la muerte de Franco. Yo creo que todas esas cosas que nos cuenta tienen un valor testimonial muy, muy interesante para conocer cómo eran los intríngulis de la prensa y del momento social que estaba viviendo nuestro país en esos momentos. Los muy cultos e higiénicos occidentales hemos cometido dos errores garrafales que estamos pagando muy caros. Uno ha sido de soberbia al creer que nuestra civilización es superior. Esto nos ha cegado. Creíamos que los emigrantes iban a integrarse en tropel. Pues no, especialmente si vienen con sus curas puestos. El otro fallo es pensar que las naciones emergentes, donde los salarios son de miseria, un día se equipararán a nosotros en sueldos y libertades. ¡Qué equivocación! Somos nosotros los que cabalgamos desbocados a igualarnos con ellos por abajo. Yo creo que es una reflexión muy interesante a tener en cuenta. Bueno, desde el punto de vista narrativo diré que sorprenden dos cosas también. Bueno, ya voy a intentar acabar, no les voy a cansar más, pero sí les digo que la gran riqueza de palabras que utiliza, muchas en desuso, y que son la herencia que piensa dejar a sus nietos. Porque es verdad que tiene, yo creo que tienes que hacer un diccionario en esto de palabras que a veces se han quedado, que nos parece que están anticuadas, pero que tienen una belleza enorme y que realmente es una pena que estén en desuso, palabras con una riqueza expresiva tan importante como tiene nuestra lengua, ¿no? Pero sobre todo me encanta esa parte cuando dice, aunque lo dice en una nota, cuando dice
Queridos nietos, una confesión nada presuntuosa. A mí me ha gustado siempre hablar con propiedad y no he rehuido jamás las palabras en desuso si son hermosas. Cuando leo y me encuentro una que no conozco, la escribo y la guardo. Tengo muchas escritas. Es un trabajo que tiene su recompensa, volar por encima de la mediocridad e hilvanar mejor las ideas. Ahora que pienso antes de irme de este mundo, las pondré todas juntitas y os las regalaré. Como esta autobiografía, siento que no haya más caudales. Supongo que ahora diréis, pues vaya herencia, pero quizás con el tiempo lo valoréis y soltéis. Coño con mi abuelo. Y entonces allá arriba yo sonreiré feliz. Bueno, pues yo creo que es muy hermoso esto que nos cuenta. Y además, el último ejemplo que les voy a poner es cómo es capaz de contarnos cosas que pueden parecer, que yo creo, lo que les voy a leer ahora, pues seguramente muchos chicos no se atreverían a contarlo con esa crudeza, ¿no? Y cosas escabrosas las cuenta de una manera que realmente te entretienen y te parecen realmente de una sinceridad impresionante. Bueno, voy a introducirles en lo que es uno de los hechos cruciales de la vida de Antonio, que es su operación de fimosis, que le había impedido mantener pues algunas relaciones completas antes de el acontecimiento que nos narra con todo detalle. Y que dice así. Está contando que está hablando con su abuelo y le dice, ¿de qué te van a operar?, le dice su abuelo, y le dice, de fimosis. ¿Y eso qué es? Ahí me pilló. Pensaba que era de dominio público, pero por lo visto no. Me desconcerté. No sabía cómo decírselo sin que me aparecieran los colores. Era mi abuelo, no un colega de la pandilla. Me vinieron a la mente algunas palabras: polla, cipote, pene, bálano, falo, glande, pija, picha, pilila, prepucio, pito, minga, manubrio. Yo he sido siempre un buscador de palabras y de este tema tenía una maleta llena, pero no me atreví. Entonces dejé caer la circuncisión, el despejar obstáculos para la boda, la higiene, qué sé yo. Los circunloquios iban y venían. Al final me rendí y solté: chorra, que en Calahorra no ofende a nadie, al contrario, es muy de la tierra, tanto que el pueblo debería pedir denominación de origen. Mi abuelo vio la luz y entre carcajadas soltó a la manera local: Ángela María Antonia, acabáramos. Yo lo miré aliviado y él me contempló sonriente. Al cabo sentenció: entonces le vas a quitar el capuchón al fraile. El fraile quiere colgar los hábitos, pensé, aunque mi contestación fue de un laconismo militar. Sí, abuelo. Pues vente cuando quieras. La operación fue un horror. El tal doctor Estades, que yo también conocí, por cierto, no para este tema, claro. El doctor Estades me tumbó en una camilla, me cogió la chorra, ahora sí, y de un tirón me descapulló por sorpresa y con alevosía. Parece que el tal cirujano esperaba el ay y los ayes que siguieron, ni se inmutó. Con una jeringuilla se inclinaba aviesamente. Me cogió el fraile y ¡zas!, me clavó la aguja en todo lo alto como hacen los banderilleros de postín. Debía pensar que los dolores se solapan unos a otros cuando van en ramillete. No recuerdo más. Al despertarme noté que me estaban poniendo inyecciones en las piernas y mi tío lucía una cara de funeral. Su tío era médico, el doctor Pedro Escorza. El tal Estades estaba a lo suyo a las inyecciones. Has tenido una parada cardíaca, me informó a mi tío. ¿Quieres que sigamos? Recuerdo mi respuesta porque estas cosas no se olvidan jamás. Si me levanto ahora, no volveré nunca más. Y no estaba por la labor. Fue un susto morrocotudo, pero sin consecuencias. Bueno, y continúa que, bueno, le dicen que la próxima vez que le pongan anestesia con adrenalina. Sí. Perdón, sin adrenalina, que nunca con adrenalina.
Bueno, con esto quiero decir que él, quizá como pensaba que solo se lo contaba a sus nietos, pues ha sido muy desinhibido y muy sincero, ¿no? Y yo creo que, bueno, nos ha hecho un relato, como digo, que tiene la doble versión, la de contarnos una experiencia personal, pero que es una crónica de su tiempo, y además la otra parte que también es muy interesante, del de introducirnos en un tiempo histórico muy, muy importante. Bueno, en conclusión, y termino. Creo que la importancia de las vidas individuales, de las vidas anónimas, muchas veces no le prestamos importancia, les damos más importancia a las cosas de las grandes personalidades, pero que yo creo que las personas desconocidas, cotidianas, tienen ante sí muchas veces una novela mucho más rica que muchas novelas que leemos, ¿no? Bueno, pues aunque pone en labios de su madre que el dolor se tapa con silencio, él ha querido sublimarlo con palabras y ha sentido una liberación al poner punto final a su libro. Traigo a colación unos versos de un poeta que a mí me gusta especialmente, que es Ángel González, y dice: yo comprendo, he vivido un año más y eso es muy duro, mover el corazón todos los días casi 100 veces por minuto. Para vivir un año es necesario morirse muchas veces mucho. Antonio confiesa en este libro que se murió 2 veces. Si creemos al poeta, ha muerto muchas más y escribiendo este libro ha renacido, y no dudo que en estos momentos es muy feliz de haberlo escrito. Muchas gracias, Antonio. Me encanta oírte. Me encanta oírte y hablar de mí sobre todo. Bueno, vamos a ver. Lo primero es agradecer al Centro Riojano su hospitalidad. Agradecer a toda mi familia que está presente, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Agradecer a todos vosotros vuestra asistencia, a pesar de este día, a pesar de la sentencia, a pesar de todo. Hoy es un día muy feliz para mí, muy feliz. Aquí estoy en el Centro Riojano con mi familia, con mis amigos, con los que me conocen, y la verdad, presentando este libro. Ese libro es... No hay moqueta. Lo que hay es tierra, polvo y barro del camino. El que pisamos cada día los periodistas callejeros. El que pisan todas las personas corrientes, molientes y dolientes, que son las que hacen España sin necesidad de enarbolar banderas. Eso es la vida cotidiana. Estas páginas son un retrato fiel de los españoles, sin disimular arrugas, ni lustrosas calvas, por supuesto. Aquí palpita la historia real de una generación que nació en los años oscuros y ha caminado hacia la luz. Hicimos las cosas bien y ahora toca contarlo. Yo lo he hecho por mis nietos, por todos mis nietos, pero por todos los nietos de España. Tienen derecho a conocer su pasado y nosotros la obligación a decírselo, a contárselo. Por eso, aquí vibra la historia que ningún libro enseña, la que no recogen ningún maestro, la que se tapa bajo un manto de silencio. Y así no. Hay un dicho que retrata muy bien estos sentimientos. Bueno, si habla mal de Inglaterra es un francés. Si habla mal de Francia es un inglés. Y si habla mal de España, pues es un español. Y claro, esto nos hace débiles, pues cuidado, que eso es un boomerang. Ante las calumnias que siembran los mentirosos, siempre están sembrando calumnias. Y más en esta época en la que los bulos campan a sus anchas. Honras y prestigios, conseguidos a base de trabajo y del sudor de toda una vida, pueden destruirse en un mensaje de 4 líneas. Y a ver quién va a eso. Y este terremoto tecnológico nos ha pillado a todos en paños menores. A todos. Ni jueces, ni gobiernos, ni leyes, tampoco los periodistas. Hemos reaccionado a tiempo. Los únicos que han visto crecer la mala hierba debajo de sus pies ha sido la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero con escasos medios. En este mundo de la delincuencia, los malos siempre van por delante de los buenos. Siempre. Pues ya es hora de hacerlo, de reaccionar, todos juntos. Nos va mucho en ellos. Ya sé que clamo en el desierto, pero peor es estar callado. Por eso también he escrito este libro. Al menos a mis nietos
a todos los nietos que sepan lo que se les va a caer encima. Y hay una cosa que los niños rechazan. Yo tengo experiencia de 4 nietos, hay unos que rechazan. Es el aburrimiento. Abuelo, me aburro. Papá, me aburro. ¿Qué hago? El aburrimiento. Pues bueno, este libro no es aburrido. Cuento la historia de forma amena, con risas las más de las veces, pero sin rehuir lágrimas, amores o sexo. Como la vida misma. Como la vida misma. Tengo 74 años y confieso que jamás me he aburrido. Nunca he sido árbol de un solo paisaje. Por eso puedo prometer y prometo que la persona que lea mi libro no se aburrirá. Muy al contrario, se reirá, se emocionará, recordará, vivirá de nuevo y hasta sentirá esos cosquilleos alegres y clandestinos que nadie cuenta a sus madres. He tenido distintas vidas. También he vivido 2 muertes, valga el contrasentido de vivir y morir. He estado interno en un seminario feudal. He sido obrero en Francia. Instructor en un campamento militar que preparaba para saltar a Ceuta. Estudié 4 cursos de Derecho, 3 de ellos por libre. Fui pelotari con herramienta. El primer partido de la pala corta que ganó La Rioja en el Adarraga lo ganamos Esparza y yo. Y el último tanto que ganamos a los guipuzcoanos lo gané yo al aire, cortando. La Nueva Rioja entonces, por supuesto, me puso como un héroe. Y había que tener valor, porque entonces los que jugábamos a pala, que la pelota va a más de 200 por hora en algunos momentos, íbamos sin casco y yo era delantero. Y había veces que la pelota pasaba. Nos poníamos la pala así para las cervicales y tal, pero vamos, ahora van con casco, pues se protegen las manos, en fin. Todo tecnología al servicio de la seguridad, que está muy bien, está muy bien, pero nosotros no teníamos ninguna. He sido muchas cosas, incluso camarero de un solo día, suficiente para que el que me contrató y yo nos diéramos cuenta de que aquello no era lo mío. Siempre me equivocaba en las comandas y no me salían las cuentas nunca. Lo tuve que dejar. Otro timbre de honor. Pertenezco a una generación que ha sido protagonista de los cambios más trepidantes de nuestra historia y los más fértiles. Quiero resumir estos cambios de forma periodística. Los famélicos maestros vencieron por fin a los curas del Trabuco. Salamanca se impuso a la ignorancia. Y los militares demócratas, que los había y muchos, metieron a los espadones en las páginas de la historia, para siempre. Y todo ello en una sola generación. Hemos hecho bien los deberes. Había además otras razones para escribir este libro: que los niños conozcan a sus abuelos, a la de sus bisabuelos y hasta a los de sus tatarabuelos. Así descubrirán que por primera vez en 2000 años sus antepasados dialogaron, aparcaron sus diferencias y en vez de tirarse piedras como habían sido costumbre, arraigada desde Viriato. Hay un lado negativo, por supuesto. Hemos visto degradarse el medio ambiente de forma alarmante, vergonzosa. Estamos a tiempo, pero no podemos perder ni un solo día. Es verdad que lo que el hombre destruye por el día, la naturaleza lo repone ella sola, por la noche. Pero fíjate de la Virgen y no corras. Escribir tantas madrugadas ha sido como recostarse en el diván de un psiquiatra, argentino por mayor abundamiento. He dado rienda suelta a los recuerdos y emociones que yo creía olvidadas. Toda mi vida brotó dentro de mí como torrentera de montaña, porque estaban dentro, muy adentro, y yo sin darme cuenta. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como pájaro duerme en las ramas, esperando que una voz como a Lázaro le diga: levántate y anda. Gustavo Adolfo Bécquer lo describió perfectamente lo que a mí me pasó. Mi vida volvió a hacerse presente. Al escuchar levántate y anda, las páginas brotaban solas. Eran como cuentas de un rosario o racimos de uvas. Detrás de un recuerdo llegaba otro y otro y otro. Rostros, palabras, olores, voces y sonidos viejos golpeaban mi cabeza durante las madrugadas y durante el día y durante la noche. Muchas veces tenía que salir de la cama, ir corriendo, apuntar una palabra, un pensamiento,
porque eso sí, y los que nos dedicamos a escribir lo sabemos, los fantasmas vuelan mucho y las ideas también, y si no las atrapas y coges con una palabra, ya no te acuerdas, a los 10 minutos no te acuerdas de lo que ha venido y te desesperas. ¿Y qué había pensado yo que me parecía una idea estupenda? Pues hay que apuntarlo. Y ahora de verdad me centro en el contenido del libro, que para eso hemos venido todos aquí. Las primeras 100 páginas son fotos fijas de la Calahorra de los años de posguerra. Una ciudad como todas, envuelta en silencios, oscuridades, ruinas, ausencias, muertes y esperanzas, muchas esperanzas. De mis padres y mis abuelos daré cumplida cuenta en Calahorra, que tenemos que presentarlo. Aquí no, solamente un recuerdo emocionado. Quizá un detalle. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años y la recuerdo perfectamente. Recuerdo perfectamente su sonrisa y sus largas miradas, profundas miradas. Dije a mi hermano Carlos, una vez le cogió, se subió a sus rodillas, me lo confesó un día, me dijo: Carlitos, estoy mala, muy malita. De mi padre, ¿qué diré? Fue alcalde, corajudo y honrado. Para ser honrado, murió de alquiler, siempre de alquiler, y eso que fue alcalde y presidente y delegado de la vivienda de La Rioja en los años del boom. Nunca tuvo casa propia, no tenía caudales. Sabía que había gente. Yo estuve presente en una conversación de chiripa donde le ofreciera a mi padre un piso donde él quisiera, con tal de que hiciera algo, y mi padre lo despachó con cajas destempladas. También es verdad, mi padre era falangista. ¿Qué coño? Era falangista, José Antoniano, otro coño. Y la palabra coño es muy riojana, o sea que nadie se asuste, ¿verdad, presidente? Sí. Y verdad, director general, que eso, vamos, incluso que costará en las actas del Parlamento riojano muchas veces. Bueno, el caso es que iba a pasar Franco iba a venir a La Rioja, porque ya no estaba don Fidel de obispo, estaba don Avilio, del Campo y de la Bárcena. Y entonces todos los pueblos que pasaban, pues todo, banderas nacionales, guirnaldas, banderolas, gallardetes. Pues, y mi padre dio un bando, obligando, no lo sé, aconsejando tampoco, instando, como se dice en política, pues seguramente, a que en todos los balcones por donde iba a pasar la caravana de Franco pusieran los pimientos rojos, esos que cuelgan de las casas, las ristas de pimientos rojos. Nada de bandera, dijo, no, ristas de pimientos rojos, que los pimientos de Logroño, de Calahorra, son los mejores. Oye, y le hicieron caso. Entonces, en una comida que Franco tuvo con todos los alcaldes, hice una pregunta: oye, ¿quién de ustedes es el alcalde de Calahorra que no he visto más que pimientos rojos? Y lo hizo llegar. Claro, el gobernador civil, todo el mundo, porque el rojo es rojez. Vamos, y el año 54 aquello imprimía carácter. Entonces, así con el culo encogido, mirando a este que le va a hacer. Y cuando yo, esa mirada de Franco, la retrata muy bien Amenábar en la película Mientras dure la guerra. La retrata muy bien tu abuelo, el Tebifa Rumi, la mirada. La retrata muy bien Vázquez Montalbán en La espada del caudillo. Muy bien, tenía una mirada muy dura y muy terrible, claro. Con esa mirada mandó a fusilar a mucha gente. Y le miró a mi padre, claro, llegó allí y de repente con esa pachorra que tienen los gallegos, puso la mano así, que todavía no estaba parkinsoniana, y le adelantó un poco, y mi padre, claro, ahí se acabaron las dudas. Le felicitó, le dijo que le había gustado la idea. Bueno, otras 200 páginas hablan de Logroño, que es donde yo fui muy feliz. Mi adolescencia es en Logroño y fui muy feliz. Tiene 2 partes. Una, 4 años y pico de seminario que fueron fríos, hambres, adoctrinamiento. Nos decían que tuviéramos cuidado con nuestras primas al salir de vacaciones. Nos decían, bueno, nos hacían bañar con un bañador con una camisa hasta aquí y un bañador hasta la rodilla. Que luego yo me bañaba en coros vivos siempre que he podido, hablan entre paréntesis. Y que nos salvó de eso el queso, la mantequilla y la leche americana, que nos trajeron. No habíamos tenido acceso al plan Marshall, pero después de los acuerdos
con Estados Unidos nos hicieron llegar pues para liberar la carpanta que había en España, que de verdad que se comía muy mal. Los años 60 fueron otra cosa, fue el gran despegue del mundo, de España y por supuesto de La Rioja. 3 cosas, al parecer, sin importancia, cambiaron nuestras vidas. Elvis Presley bailaba con las caderas. Bueno, con las caderas no, más bien con lo que está al lado. Kennedy dejó su sombrero en el trastero de la Casa Blanca. Antes sí, toda la gente iba con sombrero. Incluso ABC tenía un anuncio, los rojos no llevaban sombrero. Y todo el mundo mi padre jamás se puso sombrero, llevaba boina con el tilirín aquí. Y Marlon Brando se quitó la camiseta en la película La Ley del Silencio. Claro, esas cosas abrieron una ventana. A partir de los años 70 y siguientes, yo viví en Madrid. Llegué a Madrid con una maleta con 4 libros, una muda y 5.000 pesetas, que había ganado dando clases particulares. Caí donde vivía mi hermano, en la calle, en la Plaza Condesa de Gavia, allí, con unas personas muy interesantes, uno de ellos muy interesante, Juan Carlos García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, que había sido, luego me lo contó y lo cuento en el libro, había sido secretario de don Sisto de Borbón, la familia Borbón, la de las guerras carlistas, no tenían la nacionalidad española. Franco no se la dio. Incluso al Requeté, a pesar de que le apoyó en la guerra, no le dio a don Javier, al rey viejo que llamaba, no le dio una nacionalidad española. Entonces don Sisto no se le ocurrió otra cosa que ir a la Legión a adquirir la nacionalidad española. Y llevó a un secretario, a Juan Carlos que en cuanto detectaron a Javier, lo echaron de la Legión y lo echaron de España. Pero a este no, al secretario lo tuvieron en las mazmorras del Monte Hacho, pasando frío y todo. Y viví la antigua Escuela Oficial de Periodismo, que no es lo mismo que la facultad. La escuela oficial eran 4 años, bueno, primero ingreso, 4 años y reválida, era dura. No es como ahora que es números, tienes una calificación y entras, y ya está. Yo trabajaba en EFE, me enchufó don Agustín Achutegui de Blas, el padre de Pancho. Fui con él y le dije, tío, era hermano pequeño de mi abuela, que murió también muy joven. Yo tuve una abuela que murió en la gripe española y tuve una tía carnal que murió en la gripe española. Por cierto, ya que sale, lo digo, se llamaba española porque España era el único sitio donde se hablaba de la gripe, porque los demás sitios eran guerra y había censura militar. Esta tía mía se iba a casar y el novio cayó enfermo de gripe, pero ella pudo más los ardores y le pidió a sus padres que quería ver al novio. Entonces le dijeron, vete acompañado por Antoñito, que era jovencito, para acá de carabina. Entonces mi tía entró sana y salió enferma. Mi padre entró como salió. El novio, ya es cabronada, sanó. Y la modista que le estaba haciendo el vestido de novia murió también de gripe española. Bueno, pues yo no me pasó eso naturalmente, pero todos los 4 años que estuve en la Escuela Oficial de Periodismo dormí 4 horas. Yo soy muy dormilón y dormía 4 horas con una propinita de una siesta. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana tenía que estar en la escuela y yo quería probar. Y entonces llegaba a casa a las 4 de la mañana y me levantaba a las 8 y a las 9 en la escuela. En EFE todo lo cuento, en el libro, todo lo cuento. Todo lo recuerdo y todo lo cuento, además sin pelos. Viví el asesinato de Carrero Blanco, la tromboflebitis de Franco, que nos hizo ver a todos los españoles que Franco era mortal, porque algunos creían que no iba a morir nunca. La aparición del FRAP, luego reconvertido en Grapo. Los secuestros de cónsules, empresarios, generales y políticos. Y una vez me mandaron a una calle de los Austrias a mirar si podía levantar todos los maleteros, porque ahí decían que estaban los cadáveres de Villascus Aquilis y de Antonio María de Oriol, que uno era el jefe del Alto Estado Mayor y otro era el presidente del Consejo de Estado. Tenían secuestrados.
Afortunadamente no me los encontré, porque si me los encuentro me pegan patatus allí, vamos. Y luego, las bombas, los atentados de cada semana, la resurrección del infamante Garrote Vil contra 2 inocentes. Uno decían que era polaco, luego resultó que era alemán. Y el otro era Salvador Puigantís. Los 5 fusilamientos semanas antes de la muerte de Franco. Y digo infamante lo del Garrote Vil y lo mantengo. ¿Por qué? Porque sustituyó a la horca y era más caritativo que la horca. Voy a dar a una lágrima de historia. En mi libro hay muchas lágrimas de historia, también hay perlas de risa y gotas de historia y gotas normales. La horca tenía un problema, y es que los ahorcados eran eso, de magras carnes y saco de huesos, y cuando los tiraban tardaban mucho tiempo en morir. Entonces había verdugos que se acaballaban en la espalda para que la muerte fuera rápida, pero también había verdugos que se reían de los pataleos. Entonces los familiares tenían que tirar de los pies del padre, del marido, del hermano, para que murieran pronto. Lo mismo que los padres pagaban para que los leños de las hogueras estuviesen mojados y pudieran morir de asfixia y no de quemar. Bueno, llegaríamos hasta a una resurrección, una cruz muy tronada. O sea, hemos sido maestros en la tortura, en la tortura. Bueno, y tras esta digresión, vuelvo a mi hilo. Como periodista llegué a los últimos años de Franco. El general tenía muy pocas ideas, pero las que tenía eran como rocas de acantilado bravo. Esos que se ríen de las galernas. La principal, la unidad de mando, el suyo, naturalmente. En el libro intento descifrar la trinidad del régimen que la tuvo. Alguna vez pensé que perdía el tiempo, sobre todo pensando en mis nietos. Pero estas cuestiones llevaron a guerras, persecuciones y muertes. Lo mismo que el filioque que ocasionó el gran cisma de la Iglesia Católica. Ahora hablas del filioque y no se entera nadie. Vamos, nadie. Y yo, yo sí, porque es mi vicio. O algo más casero. Santa Cruz de Mar Pequeña. Es que esta bola tengo porque vengo de Sidi Ifni y he atravesado Marruecos en un autobús. Eso sí, con un aire acondicionado. Pum, 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 pum. Y me ha tocado la garganta. Por eso estoy así afónico. No porque quiera pasar así, disimular. Bueno, y pues Santa Cruz de Mar Pequeña era, yo sé que lo sabe bien porque lo ha explicado antes muy bien, ahí antes de entrar. Los pescadores canarios quisieron tener un agarre en el continente africano y entonces y pusieron una pesquería. Esa pesquería fue reconocida en el Tratado de Barras en la Primera Guerra de África, la de Prin y la de O'Donnell. Y la Segunda República, estando de presidente Alejandro Lerroux, resucitó y mandó un destacamento de 4 personas, y me quedo largo, creo que fueron 3, entre ellos el teniente coronel Capaz, que luego murió en la cárcel Modelo, fusilado, ejecutado. Y allí puso sus reales, su banderita, y nadie le puso pegas. Y poco a poco fue haciéndose con Sidi Ifni. Pues la última guerra que tuvo España, el ejército español, España, fue la de Sidi Ifni, porque la de Sáhara no fue guerra, fue un abandono, fue una entrega. La de Sidi Ifni sí hubo muertos, que nadie se acuerda de ellos. Pero los muertos de los musulmanes sí, que yo he visto. Bueno, no le he podido leer los nombres porque esos garabatos que tienen para mí son como los rusos, entiendo, los chinos. Pero todos los caídos de esa guerra están puestos en lápidas. Nosotros no ponemos eso. Es una pena. Bueno, el caso es que la Trinidad, voy a la Trinidad. La Trinidad era José Antonio, Primo de Rivera, Ramiro, Ledesma Ramos, y Onésimo, Redondo. Bueno, 3 desconocidos, José Antonio no tanto, pero los demás desconocidos. Y Franco los unió a tomar por saco. ¡Pum! Decretazo. Y junto
y lo unió Falange española, tradicionalista y de las juntas ofensivas nacionales sindicalistas, FET y de las JONS. Así. Entonces yo desentraño esa trinidad y ese misterio, que seguramente no interesará a nadie, ¿eh? Pero yo hago así como el historiador de las pequeñas cosas. Además, los que tenemos una edad hemos visto siempre en la calle Alcalá un yugo y unas flechas que tapaban la Secretaría General del Movimiento, que luego las quitaron cuando murió Franco y quedó ahí la señal, como quedan los cuadros ahí, que quitas de un salón. Luego ya pintaron y se fue todo. Pues Franco unió el agua con el aceite, la rancia tradición del requeté con el fascismo de Ledesma Ramos, los humildes campesinos castellanos de piel cuarteada por soles y vientos con los terratenientes andaluces que vivían en Madrid de las rentas. Bueno, y me ha quedado un fleco pendiente para los estudiosos. El filioque. ¿Qué es el filioque? Resulta que Roma, esto no tiene nada que ver con mi historia, vamos, no tiene nada que ver. Yo no había nacido entonces. Resulta que Roma tenía por cierto que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque, en latín, y del Hijo. Y los griegos no. Decían y dicen más o menos que el Espíritu Santo no procede ni del Padre ni del Hijo. Por esta cuestión solo apta para teólogos ociosos, fue el gran cisma de la religión católica. Estallaron guerras y persecuciones y se dividieron los seguidores del Hijo de Dios. Y se siguen divididos, e incluso se presignan unos así y otros así. A mí lo que me parece que estaba en juego era el poder de Roma frente a Constantinopla, pero bueno, es otro tema que no voy a entrar. No voy a entrar porque, bueno... De nuevo, podría entrar, pero seguramente aburriría al personal. De nuevo regreso, que me pierdo en los laberintos de la historia. Vuelvo a la cotidianidad de aquellos años de la transición. Los terroristas reventaron 2 lugares donde yo trabajaba. El primer piso de la sede de EFE en la calle Espronceda y la sede de la Confederación Sindical de Funcionarios en la calle Orfila, donde el mal nacido de Henri Parot colocó un paquete bomba que iba a herir gravemente a 2 compañeras de trabajo mías, a Enriqueta Hierro, May, la dejó sin manos, y a María Teresa Monforte sin ojos. May jamás ha podido volver a acariciar a sus hijos ni tocar el piano, su afición favorita. María Teresa, neurocirujano, pudo recomponer un mínimo su visión tras un vía crucis médico, pero jamás ha vuelto a operar. Y en otra ocasión, yo sé que uno se va a reír mucho, o 2. Los terroristas pudieron reventarnos las posaderas a unos cuantos que estábamos allí presentes, entre ellos Alberto Ruiz Gallardón y a casi todo su equipo. También a mí, que no cogí las de Villadiego. A Van Halen incluso le costó dinero. Esto fue en una rueda de prensa en la calle Princesa número 3 que iba a dar Alberto, y lo primero que nos dijo: bueno, hay un aviso de bomba en el primer piso que están los juzgados de lo social, y que quiera que se marche. Y algunos tomaron las de Villadiego. Yo miré a Alberto y digo: pues si tú no te vas, yo tampoco. Y así pasó. Empezó la rueda de prensa, que nadie apuntaba nada, todo el mundo ni miraba a nadie, todo el mundo con el culo encogido. Y dice: vamos a ver, y de repente sí, hubo ¡boom! El edificio se estremeció, nosotros nos estremecimos aún más. Una peste a pólvora inmediata. Y claro, ahí dejamos todo y salimos corriendo. Yo me puse detrás de Alberto, que Alberto es más alto que yo, y dije: por si acaso, yo me pongo detrás de un alto, que yo soy bajito. Y entonces Alberto, al pasar por eso, me dice: Antonio, ¿te animas a ver lo que ha pasado aquí? Y le dije textualmente: si entras tú, entro yo. Pero maldita la gracia. Bueno, entró y yo entré después, detrás. Y es la desolación pura y dura. Te acordarás seguramente. Oscuridad, negrura, techos reventados, mesas destartaladas. Es la desolación en persona. Y a Van Halen le costó dinero porque tenía el único móvil, y todos los periodistas le cogimos el móvil. Entonces no había móviles por la asamblea, ni por el congreso, ni nada. Y: oye, que es mío, que es muy cara las llamadas. Pues se fastidió. Todos los periodistas llamamos por el móvil de... También reivindico en este libro, y con gran ardor, al obispo don Fidel, al que mi hermano Carlos y yo conocimos muy de cerca. En plena campaña de desprestigio por don Fidel le dijeron de todo, incluso que tenía
queridas por todos los lados, que era el mandamás de un burdel en Barcelona. Resulta que cuando fue a Barcelona fue al Congreso Eucarístico, como tú bien sabes, Carlos, que papá te llevó a ti y no a mí, que era más pequeño. Era un buen hombre. Y si tuvo algún pecado de bragueta, a mí me importa un comino. Y a Dios más todavía. Porque esos pecados los puso Él. Y esos pecados además se redimen con la bonomía, con el buen hacer, con las obras de caridad. Madre mía, que eso está por ver. Pero hubo un tal Escalona, al que mi padre quitó el saludo, que era concejal, que vamos, como los fake news ahora, como las fake news. Bueno, si hubiera tenido fake news. ¡Buah! Y mi padre nos llevaba al Palacio Episcopal de la mano y pasábamos la tarde allí con él. Quería testimoniar a mi padre, que era falangista, lo repito, y honrado, hijo santoniano, y no se llevó un duro, nunca. En Calahorra lo diré con palabras más duras, porque claro, le diré con las palabras de Sancho Panza, que le decía a Don Quijote: si he salido tan pobre como entré, no tengo que dar razón de mi buen hacer, cuando fue gobernador de la ínsula de Barataria. Don Fidel hizo varias cosas importantes, muy importantes. La rehabilitación del monasterio de Valvanera, desvencijado tras la amortización de Mendizábal. En esto le ayudó el hermano Tiburcio, el lego Tiburcio. La construcción del seminario conciliar y la promulgación de una pastoral contra el nazismo. De ella os he hablado. En 1942 fue la causa de su persecución, que también ha sido descrita por María Antonia San Felipe, que se sienta a mi lado. Bueno, a mi lado exactamente no, pero a mi vera. Una tesis excelente que yo he leído. Un apunte colateral. Una bonita venganza de don Fidel. Sí, señor. El buen obispo sigue perdonando a sus perseguidores desde el ábside del altar mayor del seminario. Es precioso. Es la cara del apóstol Matías. El artista, cuando pintó San Matías, pintó al obispo Fidel. Y es obra del artista vasco Aurelio Arteta, un rojeras de toda la vida, amigo íntimo de Indalecio Prieto, y que murió en el exilio de México. Pues a don Fidel no le importó que fuera un rojeras. Oye, Arteta, hazme esto, que tú lo sabes hacer bien. De la Asamblea de Madrid, ¿qué decir? Allí conocí a muchos diputados, buenas personas, inteligentes. Pero dos brillan con luz propia, Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón. Los mejores oradores parlamentarios de entonces, y aún de ahora, pero bueno, de entonces. Y personas honradas a carta cabal. Tengo pruebas de ello y las cuento en el libro. Los dos honrados a carta cabal. Incluso Ángel Matanzo le intentó regalar una moto de esas del África, de la guerra de África, que no lo sabe casi nadie. Y tú le dices: pero Ángel, ¿dónde vas? Que yo no quiero que me regales nada. Y otras anécdotas que cuento en el libro que tú no las sabes. Así que léetelo. Hubo también en esa asamblea rinconetes y cortadillos, también los hubo, pero no pienso hablar de ellos. Lo hago en el libro, claro que lo hago en el libro. Sin embargo, quiero resaltar hoy aquí a un diputado, y hoy presente, en esta sala. Él nos honró a todos los madrileños con su honradez. Miguel Ángel Olmos se llama. Un tal Durán le puso ante sus ojos 100 millones de pesetas del año 89, que eran muchos, 100 millones de pesetas. Él no tenía prácticamente nada, porque cambiara el voto. Y el buen político le escupió un no, muy fuerte. Y al acabar la legislatura se fue al paro. ¿Dónde está? Que no lo encuentro. Miguel Ángel, te fuiste al paro. Eso sí, con la cerviz bien tiesa y la cabeza bien tiesa. Y él me contó que a los pocos días llamaron a su puerta. Al abrir se encontró a su padre, que lo miraba fijamente a los ojos. No sé si, no quiero emocionarme. Sin hablar se fundió en un largo abrazo y al acabar solo una frase que aún retumba en su cabeza: gracias, hijo, estoy muy orgulloso de ti. Y eso, me dijo Miguel Ángel, no hay 100 millones que lo paguen. Es verdad, es mentira. ¿Verdad? Era de Izquierda Unida, tampoco es que...
Pero bueno, esas son ensoñaciones de juventud. Y ahora voy a volver al libro y quiero recomendar a todos que hagan sus memorias. Aquí hay gente que puede hacer sus memorias perfectamente y las hará. Es una gimnasia mental perfecta. Y además no es justo que lo que hemos vivido se lo lleve el viento de los camposantos, que es muy triste, muy gélido. Y además los nietos tienen derecho a saber y nosotros obligación de contarlo. Y ahora voy a contar algunas batallitas. ¿Qué le vamos a hacer? Algunas batallitas. Que cuando vivía decía, esto se lo contaré a mis nietos. Pues ya se lo he contado. Una que no sabe nadie. Y que además todo el mundo dirá, coño, ¿qué ha pasado aquí? Es que a Franco lo mató el marido de su nieta. El duque de Cádiz, Alfonso de Borbón, Dampierre. Iba a decir en Battenberg, pero era Dampierre. ¿Por qué lo mató él? Hombre, no lo mató ni con un puñal, lo mató con el puñal del hielo. Es decir, el 12 de octubre, pocos días hace ya, ahí hacía un sol espléndido en Madrid, el 12 de octubre del 75. Hacía un sol espléndido en Madrid, había un acto en la Dirección General de Hispanoamérica, de Cultura Hispánica se llamaba. Y Alfonso de Borbón, el duque de Cádiz, que el duque de Cádiz tiene también su kit, si queréis lo explico al final, si me queda voz. Porque ese título no lo quería nadie de la familia real, nadie, porque el último duque de Cádiz fue Mariposó, fue el marido de Isabel II. Afortunadamente los hijos no eran de él, por eso la dinastía ha pervivido. Fue el niño que salió, que lo sacaron, el último infante de España que sacaron del Palacio Real y que ocasionó el 2 de mayo. Porque se llevan al infante, Ojalá se lo hubieran llevado y no hubiera partido, pero bueno. Y eso ocasionó el 2 de mayo. Bueno, pues entonces el duque de Cádiz era presidente del Instituto de Cultura Hispánica y organizó un acto y, como no, tenía que ir Franco. La calefacción en Madrid se enciende el 1 de noviembre, o el 2, porque el 1 es fiesta. Pero había hecho ese salón de actos había estado desierto toda la vida. Hacía un frío que pelaba. Y ahí no encendió nadie una calefacción y puso una estufita al lado del abuelo. No la puso. Olegario, el bueno del Olegario, que hay algunas personas que lo conocen aquí, cuando vino, porque era el fotógrafo de Franco, dice, otra más y matan al caudillo. Pues no hizo falta otra más. De ahí vino el resfriado. Del resfriado, la gripe. De la gripe al corazón. Esto, combinado con Hassan II, la Marcha Verde, y el yerno, que era médico oficial, pero que no valía para nada, pues terminó el 20 de noviembre muerto. Pero la gripe, no sé qué, empezó por el duque de Cádiz, que no quiso poner la calefacción. Bueno, pues allá ellos. Algunos alegraron, algunos alegraron. La noticia del fallecimiento de Franco ha pasado a la historia por haberla dado Europa Press en España. Sí es verdad, pero no es verdad. La noticia del fallecimiento de Franco la dio en primicia, la primera, la agencia TAS. Y en segundo, Televisa. Dos naciones que no tenían ninguna conexión ni relaciones diplomáticas con España. Por una sencilla razón, porque la noticia la tenía la agencia EFE. Estaba encima de la mesa de Manuel Rodríguez Mora, un compañero muy querido, que las tuve tisas en Francia con él, pero que luego recuperé su amistad y su afecto y él el mío. Y la censura dijo que no se daba, que la tenemos confirmada en La Paz. Ahí están varios de la gente, entre ellos yo. Y la tenemos confirmada en Presidencia de Gobierno. La tenemos confirmada en Ministerio de Información y Turismo. No se da hasta que no lo diga la Dirección General de Prensa. Entonces, en la agencia Europa Press también la tenía. Y Mariano González, que era el redactor jefe, la quiso dar. Y el teletipista, Marcelino Martín, le entró miedo, se levantó y dijo, pues yo no la doy. Mientras no haya bendición papal, no la doy. Y entonces, vamos a ver si cojo aquí, Anatoly Yubenko,
No sé si sería distinto en ruso. Alberto sabe ruso porque tuvo una abuela rusa. Es el único que pronunciaba bien a Lisaviesky. Todo el mundo pronunciaba Lisaviesky y él Lisaviesky. Y el otro se quedaba a cuadros. Porque Lisaviesky viene de la ascendencia de los rusos blancos, de los de dinerito. Bueno, bien, eso es una parte. Anatoly Yubenko de la agencia TAS la dio el primero en el mundo. Y luego la dio Joaquín López Dóriga en Televisa, que no tenían... Y ahí nos tenéis, haciendo el tonto a todos los periodistas españoles. Bueno, unos días antes, también es una noticia que no se ha publicado, nada, que yo fui protagonista. Bueno, yo y unos cuantos más y yo. El día de los fusilamientos hubo un grupo de personas que nos concentramos ante los cuadros de los fusilamientos de Goya en el Museo del Prado, a protestar por los fusilamientos. Entonces, entre ellos Javier Solana Madariaga, que luego fue secretario general de la OTAN, ministro de Cultura, ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Asuntos Exteriores de la... Bueno, muchas cosas ha sido, muchas cosas. Incluso si escarbamos un poco, debe tener la medalla del mérito agrícola también. Pero bueno, para protestar. Había alguien que tenía que venir con un manifiesto para leerlo, pero dentro del canguelo, la gindama, que llama Sender en su libro Imán, y no vino. ¿Y entonces qué hacemos? No hubo que decir ni hacer nada. No, de repente nos sentimos rodeados por unos señores, no como yo, con chaqueta y corbata, y uno se adelantó y dijo: están ustedes rodeados por la policía. Nosotros somos policías. Si se van sin armar follón, no les va a pasar nada. Pero si se les ocurre armar follón, van a terminar todos en la Dirección General de Seguridad, y además de muy malas maneras. Entonces todos, yo me fui del bracete de Jimena Alonso, que luego resultó ser simpatizante de ETA, no, la juzgaron por eso. Y no pasó nada. Pero sí hubo un grupo de personas que se reunió, nunca está publicado esto, que se reunió ante los cuadros de los fusilamientos de la Moncloa, de Goya, para protestar el mismo día, sábado, de los fusilamientos. En Derecho fui testigo, yo con otro amigo mío que era Antonio Bernabé, nos pusimos arrimados a la pared para que por detrás no nos pegaran, de muchas trifulcas. Una de ellas, los progres o los de derechas y los de izquierdas se pegaron palizas en Derecho, en el hall de Derecho, que es muy grande, es muy grande. Antes de la trifulca yo me encontré a uno de un bando que se llamaba Godet, de apellido, y se me ocurrió por quitar los nervios, porque ya se veía mascar la violencia: hombre, Godet, tú no serás algo de Manuel Godet, el general que se sublevó en Mallorca y luego fue a Barcelona, de gran valentía, porque se supo que la sublevación en Barcelona estaba perdida. Ordenó al hidroavión que amerizara en el mar, en bote, llegó a Barcelona y al hidroavión le dijo: y a Mallorca. Y le dijo: tú no serás familia. Y sí, era mi abuelo. Pero mi abuelo era un fascista. Coño, me quedé. Bueno, si lo dices tú, me callo. Sin que nadie lo ordenara, empezaron los palos. Antonio Bernabé Pertusa y yo nos arrimamos a la pared. Antonio, por atrás no, por delante ya veremos. Y antes había un cojo, pero cojo, de los cojos, como el cojo Manteca, aquel que el del Banco España, el de pam, 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 y que viene y se acerca: ¿vosotros quién coño sois? Los periodistas. Bueno, Antonio Bernabé Pertusa llevaba el carné de Piresa en un bolsillo, y el otro el del carné del Partido Comunista. Las cosas como son. Y por si acaso venían unos u otros. Y bueno, estaréis con nosotros, ¿no? Yo, no, nosotros no. Nosotros vamos a escribir lo que vosotros hagáis. Coño, entonces no estáis con nosotros, que somos los buenos. Pues no, ni con los buenos ni con los malos. Y dijo una cosa que todavía la conservo. Dije: bueno, pero convendréis conmigo que las rojas están mucho peor que las nacionales, mucho más fea. Nos quedamos así: si tú lo dices. Desde luego, más maquilladas, más... porque las rojas iban... Alguna incluso tenía pelos en el sobaco, que yo se los vi. Oye, tiene su encanto, ¿qué le vamos a hacer? Yo qué sé. Bueno, yo estuve 2 días antes del atentado de Atocha en el despacho de Atocha, y a la misma hora, porque allí se cocinaba la huelga de transportes,
Por eso estaban tan interesados en matar a uno, no a los abogados, a uno que dirigía por comisiones obreras la huelga de transportes. Aquello me desarboló, porque algunos los conocía. Cuento en el libro también que, aquello fue una masacre. Además hubo una chica que la hirieron, que había sido la novia de Enrique Ruano, que la policía tiró por un balcón el año 69, fuera por él, y el chico dijeron que se había suicidado. Mira, no tenía ni pizca de ganas de suicidarse, era un chico joven, pero al ver a la policía, y la policía lo cogió, y se conoce que lo amenazó con tirarlo, y al final alguien soltó. Bueno. Y esta había sido novia de Enrique Ruano, y luego era novia de uno que mataron allí, que era el hermano de Paca Sauquillo. Lo mataron. La chica cogió el tren o el coche, se fue a Santander y ya no volvió a aparecer por Madrid. Artista. Me llevaron entonces para descansar, porque yo también tenía el corazón, me latía mucho. Fui a un médico y me dice: ¿qué vida haces? Pues esta. Dice: la verdad es que no te haya dado nada. Y dice: ¿qué me receta usted? Digo: nada. Me dice: si puedes ir a caminar por la playa. Digo: pues sí, puedo. Porque mi mujer, Pilar Sotorrío, una gran mujer. Mi mujer entonces, sus padres vivían en Málaga, fuimos allí, yo me comí toda la arena de la playa, enterita, y al final vine y pude seguir trabajando. Pero me destinaron a la jefatura de turno de mañana. No estaba exenta de sinsabores, porque allí pasé varias tragedias terribles. Camping Los Alfaques, 243 personas abrasadas y algunas escaldadas. Hubo un camión que llevaba un camión cisterna, que también Rinconete y Cortadillo, porque tienen que tener un vacío para que los gases no exploten. Entonces llevaba todo completo. Era verano y explotó. Mató a 243 personas abrasadas, y algunas fueron corriendo al mar a tirarse, pero el mar en los primeros metros también se escaldó y murieron escaldadas. Ay, perdón. El aire acondicionado de Marruecos me mata. Viví también el atentado allí, pero en la mesa, desde la barrera. Pero vivimos con mucha tensión. El atentado, sí, que fue atentado. En el Hotel Corona de Aragón, 83 muertos y 100 heridos. Y la mayoría militares. Incluso estaba la mujer de Franco, la viuda. Porque ese día iban a jurar bandera los cadetes en la Academia General Militar. A la mujer de Franco hubo que bajarla por una escalera, un bombero. Estaba en el balcón y en su habitación había fuego. Hubo un gobernador civil entonces que inmediatamente dijo que era la churrería. Nunca se ha mentido tanto. Francisco Laína se llamaba el gobernador civil de Zaragoza, el que dijo que el churrero mayor del reino. Al poco tiempo le nombraron su secretario y él presidió la comisión de sus secretarios el 23F. Ahora está retirado en Ávila y no ha abierto la boca ni de unas cosas ni de otras. Está recluido. Yo creo que tiene mala conciencia, pero allá él. Luego el Consejo de Estado dijo que había que darles a las víctimas el tratamiento de víctimas del terrorismo y dinero, y el Tribunal Supremo lo reconoció como víctimas de terrorismo. Y además nosotros teníamos la reivindicación de ETA. ETA tenía un canal en París que a través de Bayona, y lo teníamos nosotros. Es decir, cuando a F llamaban y llamaba el de Bayona, era cierto y verdad. Vamos, iba a misa. Pero había que dar que era la churrería. Pues la churrería. Por cierto, Francisco Laína trabajó mucho el 23F y bien. Los subsecretarios se portaron como un solo hombre. Pero el Senado no se reunió. Quizá sepas tú más, que has sido portavoz en el Senado. El Senado no estuvo secuestrado, ni mucho menos. ¿Por qué no se reunió? Yo se lo pregunto a cantidad de gente. Podría haberse reunido. Es decir, aquí la soberanía nacional reside en el Senado, porque en el Congreso están secuestrados. Pero no se reunió. Bueno, allá verá. En el río Órbigo, muy cerca de Benavente, 45 años de un colegio de Vigo murieron ahogados.
El autobús que los llevaba cayó al río Óbrigo, que estaba muy, muy crecido. Algunos cuerpos no se han encontrado. El fotógrafo que fue de EFE, Manuel Hernández de León, hizo las fotos, sobre todo los padres, dice que se tiraban horas y días enteros en el río, mirando al río, no miraban otra cosa, mirando al río. Y luego cuando vino a Madrid, se tiró 2 días llorando. Un tío que fue el que hizo las fotos del Congreso el día de Tejero. Hubo 2 fotógrafos de EFE y las 2 hicieron fotos. Uno el general Gutiérrez Mellado y otro que fue Manolo el Patola, le llamábamos, y otro Manuel el Largo, que hizo las fotos de Tejero ahí con la pistola. Esas fotos han pasado a la historia. Una foto y una explosión en un colegio de Ortuella. Murieron 51 niños de 5 a 10 años. Fue la reina allí. Yo recuerdo una foto de un padre con el cadáver de un niño, de su hijo de muy corta edad, 5 o 6 años tendría, con claro, la cara demacrada. Allí no hubo ni ¿cómo llaman a los forenses? Ni cuando abren a los cuerpos, ni autopsias, ni nada. Ahí se llevaron cada uno. ¿Y quién iba a decir a un padre que no se llevara a su hijo de 6 años muerto? Bueno. Y luego la cima de todas las tragedias, claro. Alberto lo sabe bien porque se reunió con los afectados, con los que quedaban. 2.500 muertos oficiales y 20.000 afectados por el aceite de colza. La codicia humana. Desnaturalizaron por ganar un dinerillo, lo llevaron a mercadillos. Ojo, que los mercadillos son competencia de los alcaldes, y entonces era tierno. Pero todos pasaron la culpa a Alberto, o al que era presidente, a Leopoldo Calvo Sotelo. Y Leopoldo se la tragó porque se tragaba todo, la verdad, yo no sé por qué, pero se tragaba todo. Porque como tú dices, era cenizo. Era cenizo, sí, era un cenizo. Hombre, se presentó a concejal y con ese apellido y no salió. Estamos hablando en tiempos de Franco. Y luego, cuando fueron a elegirle presidente de gobierno, entró Tejero en el Congreso. O sea, mira si era cenizo. La verdad, las cosas son. Y era una persona muy honrada, y muy intelectual. Muy honrada y muy intelectual. Pues 2.500 muertos. Quiero finalizar estas, no voy a hacer más. Te tienes que marchar a un Maite. Te saludo y te quiero mucho. Te veo mucho en las tertulias, de todo tipo. Te llamaré. Yo sí que te quiero, tenemos que... Te llamaré y te llamaré. Maite Alcaraz y de Ángel Uricieta. También. Los compañeros muy queridos, la verdad. Quiero terminar dirigiéndome a mis nietos. A mis nietos. Que son niños muy inteligentes, claro, lo dice el abuelo. Y las chicas, ni te cuento, inteligentes y guapas. Vamos. Os he dedicado este libro y lo voy a leer despacito. Con amor, mucho amor. Y hablo con vosotros en muchas páginas. Quiero que sepáis que tenéis una vida por delante. Aprovechadla. No la desperdiciéis. Es tan poco el tiempo que tenemos y transcurre tan rápidamente. Carpe diem, aprovechad el día. Y con eso termino.